Hola, buenos días, Martín. Muchísimas gracias por el comunicado. No, muchas gracias. Mejor dicho. Muchas gracias a usted, Emilia. A ver, arranca el primer día hábil de la semana, post elecciones. Estamos ante un panorama y un escenario que, si bien sabemos quién va a ser el presidente, todavía es un escenario de incertidumbre, ¿no? Por ejemplo, no se sabe ni quién va a ser el ministro de Economía, aunque lo podemos presuponer. Hay un panorama nuevo en la política en Argentina. Sí, sin dudas hay un panorama nuevo que se viene reconfigurando desde octubre, podríamos decir desde el 25 de octubre, cuando la Alianza de Juntos por el Cambio expresa su apoyo y su cuasi alianza, digamos, con La Libertad Avanza, lo cual le da al espacio de Javier Milei la victoria, podríamos decir así, casi como una sumatoria matemática básica. Ellos, hablando desde Juntos por el Cambio, contaban con 6 millones de votos, 6.200.000 votos, que le aportan casi directamente, es un traslado casi del 100% de esos votos a Javier Milei, que ya contaba con una base de 8 millones, lo cual le da los 14 millones que lo llevan a la victoria. Entonces, ya desde ese momento empezamos a ver una reconfiguración y las consecuencias de eso en las divisiones internas que no se llegaron quizás a trasladar en dos partidos distintos, ni una división de esa alianza, pero sí efectivamente una visibilización y una expresión de divisiones internas a Juntos por el Cambio, que hasta ese momento no eran tan expresas. Y por el otro lado, bueno, ahora después de los resultados del 19, como bien adelantabas, bueno, hay que ver qué es lo que pasa con la alianza de Unión por la Patria, que seguirá gobernando hasta el 10 de diciembre. La pregunta quizás vendrá, bueno, este día, el 11 de diciembre, ¿qué es lo que pasará con esta alianza? Lo cierto es que Sergio Massa se ha posicionado como un garante del consenso del lado de la oposición, una vez que se corra del gobierno y que se corra Alberto Fernández y el gobierno actual. Bueno, hay que ver dónde se posiciona él y dónde se posicionan los otros dos principales actores que son Cristina Kirchner y Alberto Fernández, que todavía no han dado mayores indicios sobre reacomodamiento y posiblemente no lo den en un futuro cercano, ¿no? Es un momento de mucha convulsión, sobre todo para la alianza oficialista. Claro. Emilia, es un momento, a ver, donde las gobernaciones provinciales que están en manos de peronistas todavía no han reaccionado, me parece que se están acomodando al golpe todavía. Los que reaccionaron primero y rápido fueron los gobernadores de la flamante Liga de Gobernadores Juntos por el Cambio, para utilizar un término que se aplicaba al peronismo, como buscando una unión de los gobernadores, entendiendo que con ellos va a tener que negociar Javier Milei, fundamentalmente, ¿no? También con los gobernadores del peronismo, pero fundamentalmente con los gobernadores Juntos por el Cambio, para tratar de avanzar en aquello que pretenden las reformas económicas. Sí, por supuesto. Hay dos líneas de análisis como bien marcadas. Una cosa es lo que pasa a nivel nacional, con las fuerzas nacionales, Unión por la Patria y La Libertad Avanza, Juntos por el Cambio, en este caso, y otra cosa son las provincias. Las provincias desde principios de este año, ya en febrero, habían arrancado con su calendario electoral, la gran mayoría de ellos decidiendo una división del calendario electoral respecto al nacional, para que, bueno, uno no condicionara a otros. Es decir, la incertidumbre a nivel nacional no condicionara la suerte de las provincias. Entonces ya desde ese momento, transversalmente a las dos alianzas principales, las provincias han empezado a tomar unas líneas más de autonomía respecto de lo que sucedía en un nivel más arriba, podríamos decir. Y como bien adelantabas, bueno, ahora hay que ver qué es lo que sucede con las provincias que han quedado de espectro más opositor o no tan adentro de la alianza ganadora a nivel nacional. Pues bueno, los recursos que puedan tener a partir de la coparticipación. Recordemos que Javier Milei se ha expresado respecto de eso, se ha expresado negativamente respecto de la actual coparticipación, que él implica el mayor ingreso de recursos a la gran mayoría de las provincias, sobre todo aquellas provincias que no alcanzan con su propia productividad y su producción para cubrir sus gastos. Entonces, bueno, esas serán las provincias que tendrán que ver cómo pueden negociar, cómo pueden reacomodarse para poder subsistir con sus ingresos básicos por los próximos 4 años, y es que efectivamente Javier Milei decide tocar la ley de coparticipación y reconfigurar ese reparto de ingresos, que es
como decía, fundamental para muchas de ellas. Esas serán decisiones y acuerdos políticos, consensos políticos que se van a dar a partir de diciembre, porque lógicamente hay provincias que se están jugando un poco su déficit o su capacidad de cubrir con los gastos esenciales de cada uno de sus estados, y entonces, bueno, ahí ser totalmente oposición no conviene por una cuestión hasta estratégica y lógica, ¿no? Lo hablaba con un analista económico y me decía, yo le planteaba las dificultades que puede llegar a tener el nuevo presidente para lograr que le aprueben algunas iniciativas que son impopulares, ¿no? En el Congreso. Y él me decía, sí, va a negociar con los gobernadores, pero me dice, no te olvides que tiene la chequera y el látigo, me decía él. A ver, cuando uno sabe que se va a sentar a negociar con los gobernadores y necesita que le aprueben algo, la negociación pasa por dinero. Es decir, ¿cuánto me vas a mandar a mi provincia? Si me vas a asegurar que pueda cubrir todos mis costos, bueno, te puedo acompañar determinadas iniciativas. Es como que lo ideológico por momentos puede quedar en segundo plano. Bueno, es un poco lo que decía recién, ¿no? Hay una realidad que es que muchas provincias dependen para cubrir sus gastos esenciales de los recursos que les llegan mediante distintas vías. La principal es la coparticipación desde el Estado central, es decir, a partir de los recursos que les da el Estado nacional. Entonces, sí, sin duda, si eso es algo que también se ha visto en mayor o menor medida también en los últimos gobiernos. No es algo que va a suceder por primera vez ni única vez con Javier Milei. Por eso, el Estado federal que tenemos, la República Federal que tenemos en la Argentina, tiene también estas implicancias, que es que, bueno, sabemos que no todas las provincias pueden llegar a un nivel de producción y de emisión de recursos que le pueda cubrir sus gastos, y de esa forma, bueno, lo económico se transforma en un recurso para poder negociar. En este caso, para algunas de las provincias que han quedado en un color más bien opositor respecto de la Libertad Avanza, bueno, la tendrán más difícil en ese sentido para negociar y verán con qué pueden acordar. Y como decías, bueno, a veces el acuerdo es el apoyo, o por lo menos o a veces la abstención, por lo menos no votar negativamente ante leyes que se sabe que no son populares o no les son tampoco beneficiosas. Y por otro lado también habrá que ver las alianzas, un poco lo mencionábamos más temprano, bueno, qué sucede con las alianzas entre los gobernadores. Durante también este último gobierno se han armado y desarmado bloques a nivel provincial. Los acuerdos entre gobernadores suelen ser muy potentes, suelen apuntar y a veces torcer un poco la balanza en función de las políticas a nivel nacional. Bueno, veremos también cómo se juega en este segundo nivel de gobierno el poder más intraprovincial entre los líderes provinciales para justamente tratar de, bueno, frenar o apoyar o negociar directamente con el gobierno central. Emilia, por último, tratando de encontrar en momentos históricos donde uno podría hacer quizás alguna analogía o alguna comparación con el momento que le toca asumir a Javier Milei, uno pensaba, 89 gana las elecciones Carlos Menem, con también una campaña de, si se puede denominarla, del miedo por parte de la Unión Cívica Radical hacia lo que se podía venir con esa presidencia. 2003, Néstor Kirchner, de hecho, cae derrotado con Carlos Menem en la primaria, pero después se baja obviamente porque era abrumador el respaldo que tenía Néstor por las otras fuerzas. Pensaba en esto porque en esos dos momentos el que asumía con el peronismo en sus espaldas, si bien quizás no con mucha legitimidad en votos propios, sí con el acompañamiento de otros espacios. En el caso de Javier Milei, nadie salvo Patricia Bullrich y algunos dirigentes del PRO, del ala dura del PRO, nadie de los radicales, por ejemplo, se animó a jugar abiertamente hacia Javier Milei. Es decir, es como que es incierto inclusive qué respaldo, qué nivel de consenso y legitimidad en sus iniciativas puede llegar a construir. Néstor lo hizo sentándose con todos, por ejemplo. En este caso, falta ver cuál va a ser la relación que él va a buscar con las gobernaciones. Eso desde ya. A ver, hay algo interesante para ver en la victoria de Javier Milei, sobre todo en la victoria de las PASO, más allá de lo que mencionaba anteriormente del acuerdo con Mauricio Macri. Sí. Javier Milei, desde la vuelta a la democracia, es podríamos decir, la principal fuerza, sino la primera que pudo construir justamente una estructura a nivel nacional, y con eso me refiero a transversal a las distintas provincias, sin el aparato
territorial ni del radicalismo ni del peronismo. Mauricio Macri, cuando llegó a la presidencia en 2015, lo hizo con el apoyo de la UCR, el radicalismo a nivel provincial. Sabíamos en ese momento que el PRO era un partido muy centralizado en la ciudad de Buenos Aires y necesitaba una estructura transversal del país para poder llegar a la presidencia. Bueno, lo logró con la alianza con el radicalismo. El peronismo, ya sabemos, no hay mucho para agregar respecto de su despliegue a nivel nacional. Sí. Ahora, Javier Milei logró ese despliegue sin ninguno de esos dos aparatos tradicionales de la política como la conocíamos hasta el momento a nivel territorial. Entonces, eso es algo, podríamos decir, destacable de cómo pudo construir su legitimidad y su candidatura de una forma, podríamos decir, autónoma. El acuerdo con Mauricio Macri desde ya que le garantizó la victoria porque, como decía, logró que se trasladara casi el 100% de los votos a Patricia Bullrich, sí, digamos, a Javier Milei entre las generales y el balotaje, y eso, bueno, lógicamente implicará ciertos acuerdos internos que veremos cómo se desandan en los próximos meses. Pero sí, como decías vos, hay muchas fuerzas que no se declararon explícitamente a favor. En muchas ocasiones eso no implicó que no lo terminaran votando, un poco como decía, ese traslado de votos, pero cuenta con una legitimidad, por lo menos de una de las fuerzas principales, que Juntos por el Cambio, sí, con la que no constaba Néstor Kirchner, podríamos decir, para hacer esa comparación en 2013. Bien. Muchas gracias, Emilia, por su tiempo. ¿Cómo, perdón? Muchas gracias por su tiempo, Emilia. Muchísimas gracias por el análisis. No, a ustedes. Hasta luego.